Bienvenidos a una vida más fresca. IBES. Bienvenidos a EcoSalud, el espacio multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy vamos a hablar de Alzheimer, por eso lo hemos convocado al doctor Daniel López, médico neurólogo. Daniel, gracias. Siempre recurrimos a vos con estos temas específicos. Bueno, yo agradecido a la invitación tuya y del Multimedios que siempre me convoca por distintos ámbitos. Está bueno esto de la prevención. Yo creo que los médicos no están solamente para curar cuando es posible, sino también para enseñar y prevenir. Creo que hay una necesidad de que el médico sea docente. Docente en cuanto a las explicaciones, no solamente en televisión o en la radio, sino también en consultorio, en consultorio. Así que eso requiere tiempo. Ese es un tema clave. Requiere tiempo y vos necesitas darte el tiempo para que el paciente entienda, comprenda, especialmente en neurología, que a veces manejamos personas de tercera edad, cuya preocupación, su atención y su concentración sostenida en el tiempo y su comprensión de detalles podría estar disminuida. Claro. Entonces necesitas tenerte paciente, tener paciencia vos como médico, yo como médico en este caso, para utilizarla con los pacientes, ¿no? Ya que empezaste por ahí, hay con el tiempo, ¿no? ¿Hay una escucha diferente ahora del paciente, más allá de la dolencia física? Una escucha distinta, o sea, no solamente que es el cuerpo, ¿no? La dolencia del cuerpo. Digo, que hay manifestaciones, digo, que hay historias atrás, circunstancias, digo, también. Por supuesto. Eso se abre en la charla. Sí, es que la mente va a influir mucho en lo que el paciente siente, en cómo lo percibe. Hay pacientes que son de esconder información por miedo a que sea importante, y hay pacientes que te cuentan todas estas cosas que no tienen ningún tipo de relevancia. El médico deberá filtrar qué es lo relevante de lo que no lo es y en función... Bueno, eso no es importante. Ahora, cuénteme lo que le pasó ayer. Ayer, ¿qué tuvo? ¿No? Entonces ahí sí, bueno, lo de ayer sí fue pero una pavada. Y capaz que no es una pavada. Era importante lo que había sucedido ayer. Pero el paciente quiere contar por otro lado. Y con los pensamientos vienen las emociones. Y ahí es donde viene la cosa un poco más dificultosa. Pero hay que escuchar, saber escuchar, filtrar lo que no es necesario, y eso forma parte del primer paso, que es la anamnesis, ¿no es cierto? Antes de lo que venga después, que será el examen físico, los estudios. La anamnesis implica verlo al paciente cuando llega, ver cómo camina, con qué aspecto tiene, si es un aspecto alineado, si viene con mal equilibrio, con lentitud, con la mirada fija, tipo cara de jugador de póker, que no sabes qué está pasando detrás. O viene... Bueno, ahí está lo que no se dice, pero sí se está, en la cuestión corporal te está comunicando, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto. Así que, digamos, la cara y los gestos y la movilidad de los brazos al caminar, o la inmovilidad de los brazos al caminar, orientan al neuro. Voy a hablar de neurología, pero hay cosas que exceden la neurología, que van para todos los médicos, ¿no? Sí, claro. La anamnesis es fundamental, el poder charlar con el paciente, tener tiempo para poder dedicarle y saber de qué se trata. Si no, hacemos una medicina sintomática. ¿Qué le duele? ¿Qué le pasa? Le doy la pastilla y venga a verme dentro de 3 meses o dentro de 3 semanas. Y no es la medicina que a mí me gusta, ¿no? Por lo menos la que trato de hacer mejor. Daniel, te convocamos, bueno, son muchos los temas los que podemos hablar, pero queríamos comenzar hablando de Alzheimer y cómo se define el Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? Hay que decir que el Alzheimer implica un deterioro cognitivo. Con esas palabras estoy queriendo decir que se pierde lo que se ganaba o lo que se tenía, porque un paciente que de nacimiento tiene dificultades cognitivas de base, digamos así, por alguna lesión genética, no va a ser una patología Alzheimer, porque pero cuando el paciente estaba en buen estado físico, en buen estado mental, y empieza a perder ciertas cosas que te voy a contar ahora, hablamos de deterioro cognitivo, que es fundamental para definir Alzheimer. El Alzheimer es una demencia. Hay otras demencias que no son Alzheimer y que guardan otras características clínicas. Dentro de las demencias ubicamos una de ellas que es el Alzheimer. Exacto. El Alzheimer es una patología degenerativa, y con esa palabra uno dice que
uno está orientando voy a hablar en términos fáciles para que la gente entienda, ¿no? Por favor. No en términos médicos. Sería como una especie de envejecimiento de ciertas estructuras del cerebro, ¿sí? Que empiezan a generar cambios en la cognición. Y con esa palabra estoy hablando de memoria, de razonamiento, de inteligencia, de cómo uno se da cuenta de las cosas, cómo uno se expresa, cómo uno elabora las ideas que después va a poner en palabras, ¿sí? Cómo uno comprende, cómo entiende. Y obviamente que también la toma de decisiones pasa por ahí, porque si tu concentración, tu memoria, tu análisis, tu perspectiva está distinta, es posible que tomes malas decisiones, ¿no? Así que la orientación geográfica, la orientación en la fecha, son todas funciones cerebrales superiores, así se llaman. La atención, la memoria, la concentración sostenida, todo esto tiene que ver con esta patología que es degenerativa, o sea, pierde vitalidad el tejido, las neuronas, los circuitos cerebrales que unen neuronas con neuronas, y viene esta sintomatología que acabo de describirte. ¿Y qué relación hay degenerativa y progresiva? Muchas patologías degenerativas son progresivas. El Parkinson, para nombrarte otra, también es una enfermedad degenerativa. Lo que pasa es que hay otras demencias que no son degenerativas. Por ejemplo, las demencias vasculares. ¿Sí? La demencia vascular, como su nombre lo indica, es una demencia por trastornos circulatorios. Claro. Entonces ahí el paciente lo que tiene es un deterioro circulatorio que puede ser hasta cardiológico y por culpa de un corazón que no está funcionando bien, una arritmia, una fibrilación auricular, podría haber trastornos neurológicos de causa cardíaca. Claro. ¿Sí? Entonces ese paciente puede hacer una ACV, y si la zona de la ACV está conectada con regiones representativas de la memoria o de la atención o de la toma de decisiones, es posible que el paciente falle y que uno diga está deteriorado, pero claro, sucedió que ha tenido isquemias o infartos cerebrales, y entonces hay demencias vasculares. Voy a usar mis manos para explicarte que una demencia degenerativa habitualmente tiene una evolución a menos en el tiempo, claro. ¿sí? De manera, podría ser un poco más rápida y puede haber algún corcoveo, digamos así, para que la gente me entienda. Las demencias vasculares son así, suele ser un ACV, detrás, claro. Si hay cambios bruscos después. En general es así. Pero podría ser que un paciente con una demencia degenerativa de tipo Alzheimer, además tenga factores de riesgo vascular y tenga lesiones cerebrales circulatorias, vasculares, pero tenía un componente degenerativo previo. Claro. En ese caso hablamos de demencias mixtas. ¿Sí? Así que bueno, después hay demencias que vienen de otras cosas, un paciente con contacto con drogas, con tóxicos, existen las demencias etílicas, las demencias tóxicas, hay deterioros cognitivos de naturaleza endocrinológica, como hay pacientes con hipotiroidismo importantes y eso genera deterioro cognitivo y uno ve al paciente y parece un cuadro de estos, pero en realidad hay que estudiarlo porque capaz que es un fenómeno hormonal, tiroideo, claro. En este caso. Hay déficit vitamínicos también, ¿sí? Por ejemplo, la vitamina B12 o el ácido fólico son elementos que habitualmente pedimos en nuestros análisis neurológicos, detrás de la rutina de las cosas básicas, y a veces encontramos un déficit vitamínico asociado a alguna otra cosa, y a veces se corrige mucho el paciente cuando encontramos la causa y podemos darle la medicación adecuada, ¿no? Daniel, ¿hay una edad en la que se empiezan a detectar los casos de Alzheimer? Sí. ¿Hay una predisposición? ¿Cómo es? Las dos cosas. Digamos que la edad suele ser de gente mayor, gente grande. Estamos hablando de los 40, de los 50 y de los 60 para arriba también. Se supone que a más edad hay muchas más probabilidades y eso tiene que ver con el avance de la expectativa de vida que todos tenemos, ¿sí? Antes la gente vivía menos, ahora la gente vive más. Cuando vive más significa que, bueno, gracias a los avances médicos, por ejemplo, claro, que uno tiene medicina preventiva, cosas que antes no se hacían y a su vez tratamientos más potentes. Antes la gente se moría de tuberculosis, se moría de otras patologías que ahora no está sucediendo porque hay diagnóstico precoz. Entonces, el avance de la medicina hace que empiecen a prevalecer mucho más las enfermedades propias de la gente grande. La artrosis, por ejemplo, ¿sí? Genera un poco todo eso. Pero también las enfermedades como el Alzheimer, que tiene que ver con esto. Así que está calculado que personas de 80 años, el porcentaje de deterioros cognitivos es alto.
casi un 30, un 40% de todos los que tienen 80 estaría con alguna declinación. Pero existen las declinaciones acordes con la edad, ¿sí? Sí. Las que podemos tener vos o yo en función de la edad que estamos cursando. Vos sos muy joven todavía. No creas. ¿Sí? El tema es que hay olvidos acordes a la edad y no son preocupantes. A veces la gente consulta por esas cosas. Sí. Entonces hay que decir, no, mire, ese tipo de fenómenos, ese tipo de olvidos, que uno se olvida dónde dejó la llave o cómo se llama el actor o la actriz que está mirando en televisión, yo la sabía, ¿sí? Pero no, hay cosas que son normales para la edad. Porque hay un disco rígido que está como muy completo de muchas cosas a la vez y demás, ¿no? Sí, sí. Y tiene también que ver con el estilo de vida que llevamos, porque estamos con un estilo de vida muy atacado por pantallas, estamos atajando penales a todo momento, ¿no? Y a veces uno no pone atención a algo que debería haberle puesto o creyó que le puso, pero ¿qué fue lo que me dijiste? ¿No? Entonces, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste? No, si estoy atento a otras cosas es posible que mi atención, eso es atención dividida. Cuando uno más tiene dividida la atención, menos capacidad tiene para cada cosa. Y entonces ahí vienen las fallas, y a veces muchas de las cosas de que los chicos no aprenden o que los grandes tienen dificultades en su trabajo, en su actividad cotidiana, es por estar demasiado estimulados con distintas cosas, ni hablar ahora con el Mundial, ¿no? Uno está con la cabeza a ver si juega Di María o no juega, pero el tema pasa por otro lado, pasa por estar atento y concentrado cuando uno después quiere recordar qué fue lo que sucedió. Entonces, volviendo a tu pregunta, a mayor edad, más probabilidades. No hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, que es otra pregunta habitualmente, y en general no es una patología hereditaria. ¿Qué quiero decir con eso? Que en general, hay excepciones, padres con Alzheimer no tienen hijos con Alzheimer y nietos con Alzheimer, y así sucesivamente. Pero hay una predisposición. Hay una predisposición. Es más probable que si en una familia hay varios, que una persona que no tiene nada la pudiera tener comparada con otras que no la tienen. Claro. Pero ese que no la tiene, si tiene factores de riesgo vascular, podrá ser una demencia vascular, ¿sí? O una demencia por hipotiroidismo, por otra cosa. Sí, claro. Ahora, existen los casos hereditarios donde hay familias, donde todos tienen. Incluso eso sirve para la investigación médica. Porque si vos sabes que alguien lo va a tener porque en sus familias todos lo tienen y todavía no tiene nada, vos podés estudiarlo antes de que eso suceda y podés ver qué cosas, cómo está su sangre, cómo están sus cromosomas, cómo están sus biomarcadores, antes de que se enferme. Y eso hay investigaciones que se van avanzando y drogas que se van probando en familias. Incluso hay familias, hay localidades, hay algunas familias en distintos lugares donde hay mutaciones genéticas, ¿sí? Que uno las puede pescar y eso sirve como para poder descubrir cosas que implican más avance en el conocimiento de por qué. ¿Y eso ralentiza la llegada de la enfermedad? Digo, poder actuar, sí, claro. O sea, hay, ¿no? Esta predisposición. Siempre la actuación precoz ralentiza la enfermedad, aunque no sepas de qué se trata, porque todavía no sabemos bien por qué. En palabras sencillas, uno debería decir que hay una sustancia que se llama amiloide, que se empieza a acumular, es una especie de proteína junto con otra que se llama tau, reitero, no importan los nombres, pero son sustancias que se acumulan en las neuronas y que las neuronas no son capaces de eliminarlas. Entonces esa especie de basura, ¿sí? Adentro de la neurona termina finalmente matando a la neurona. Entonces las enfermedades o mejor dicho, los tratamientos que se están implementando es a optimizar qué está pasando con las neuronas que quedan, mejorar las que quedan. Claro. Y hay últimos avances que se está trabajando con anticuerpos monoclonales que están disminuyendo la cantidad de amiloide. Pero si vos disminuís la cantidad de amiloide y ralentizás la enfermedad y comparado con placebo hay diferencias con estos anticuerpos monoclonales, pero si estás haciendo una medicina de alguna manera casi sintomática del amiloide, pero no sabés por qué se está produciendo. ¿Por qué se produce? Claro. ¿Me entendés? O sea que obviamente que son tratamientos que son mejoradores, todavía no están disponibles, ya la gente seguramente va a estar llamando por teléfono y preguntar. Consultando. Están recién el lecanemab, que es uno de los más importantes anticuerpos monoclonales que está mostrando un beneficio, recién va a ser aprobado por la FDA el mes que viene, y de ahí a que esto se ponga a la venta en América Latina, va a faltar seguramente bastante. Pero se está trabajando en ese sentido. Y sí, vos imaginate que descubra la droga que cura el Alzheimer, así que las empresas farmacéuticas están todas detrás. Mínimo premio Nobel. Daniel, la persona que con Alzheimer
tiene como su propio universo, uno cree como que están fuera de la realidad, que están desconectados, tiene su, o sea, como su propio universo se crea. Puede ser, O sí. uno nuevo. Sí, todo va a depender del el estadio de enfermedad que tenga. Un paciente en estadios iniciales puede ser indiferente de vos o de mí, que estamos acá conversando y puede estar conversando y participando de nuestra conversación, pero cuando vos le tomás ciertas pruebas cognitivas, empieza a fallar. Los biomarcadores empiezan a verse, o la resonancia es algo patológica, o el electroencefalograma muestra alguna lentificación que no debería tener. Sí, en etapas iniciales el paciente asiste a su enfermedad y por ahí se da cuenta que está fallando en alguna cosa. Cuando esas fallas se hacen más consistentes y si son casi cotidianas, a veces el paciente se retrae porque no puede participar de conversaciones elevadas, especialmente donde hay mucha gente, porque tiene que estar atento a todos los que van hablando y necesita de una atención más unidireccional. Una persona que hable y dos oídos que escuchen. Cuando varias hablan es como que no tiene la capacidad igual de entender lo que está sucediendo. Entonces empiezan a retraerse un poco y van formando cuatro paredes en las cuales están seguros porque su casa es un lugar seguro, ¿sí? Donde no se pierden, donde sabe bien dónde está cada cosa porque las guardó siempre en el mismo lugar, donde tiene certeza de que se levanta y el baño queda para este lado, porque si lo pones en otra casa ya no sabe bien para dónde queda. Y van formando una especie de atmósfera individual. Y en etapas más avanzadas pacientes a veces tienen hasta una sonrisa social como tienen los bebés, ¿sí? El deterioro es importante, entienden que hay fuego, que hay agua, pero cosas muy básicas entienden, pero no son capaces de comprender lo que sería una comunicación, un diálogo, una escucha activa que de pronto puedan tener dos personas. Puede ocasionar también desconocer a sus propias familias, familiares, a personas cercanas. Sí, sí, en etapas avanzadas, reitero, puede que desconozcan su propia imagen en el espejo. A veces se sacan los espejos porque preguntan a veces quién es esa persona que está ahí. Mira. Puede pasar eso. Sí. A veces están en su casa y le dicen a los hijos, llévame a casa. Pero mamá, esta es tu casa. No, esta es parecida a mi casa, pero esta no es mi casa. Pero esta es tu casa. Y por eso, fíjate, acá tenés, acá guardas los anteojos, acá tenés la plata, acá tenés tus medias. Sí, pero no, llévame a casa. Y a veces la manera de controlar eso es o farmacológica o con la habilidad y la inteligencia del cuidador, que a veces enseñado o sugerido por los médicos tratantes, le dicen, bueno, cuando pasan esas cosas no hay que llevarle la contra, hay que seguirle la corriente. Está bien, mañana te llevo, por ejemplo. O cuando venga mi hermana, te llevamos las dos. Y a veces se olvida el paciente de ese requerimiento. Y a veces uno la saca a la vereda para que vea el barrio, a veces se ubican y otras veces nos vamos, damos la vuelta a la manzana por el otro lado, un paseo en auto, entonces la llevamos de vuelta. Entonces cuando entra a la casa, ahora sí estoy en casa, y la reconoce. Pero son distintos estadios de una patología que es deteriorante y que tiene gran diferencia entre un paciente y otro. Hay demencias más evolutivas, más rápidamente evolutivas, ¿sí? Hablo siempre del Alzheimer, porque también hay otras demencias evolutivas de otras patologías, ¿no? Pero y hay otros pacientes que pasan 6 meses o un año y el cambio es muy poquito, y son pacientes que a veces viven muchos años. Un promedio puede ser 9, hay pacientes que viven 12 años con patología Alzheimer. Entonces, cuando viven tanto tiempo, a veces lo que hay que atender también es a la familia, y especialmente al cuidador primario, que suele ser la hija o el hijo o el esposo o la esposa, ¿no? Y a veces el cuidador primario está en una sobrecarga de tensión, hacen un burnout, el famoso síndrome del quemado. Alguna vez lo hemos hablado en la radio, me parece, contigo. Y a veces son personas, los cuidadores, que a veces no atienden su propia salud por atender la salud de su familiar enfermo, y a veces después se enferman ellos. Por ahí pasa un poco la cosa. Así que es una enfermedad interesantísima desde el punto de vista de que uno ve la conducta humana, ¿sí? Y uno puede hasta cierto punto poder intentar ralentizar, disminuir el avance, y para eso hay un montón de tratamientos. El farmacológico de las drogas que hoy tenemos, que no hay grandes cambios en los últimos 15 o 20 años.
no hay grandes cambios en las drogas que hoy estamos utilizando. Estos avances que te conté antes no están disponibles todavía. Y sino el tratamiento no farmacológico, que es tremendamente importante, que es la estimulación cognitiva, ¿no? La psicoestimulación, que es poner al cerebro a trabajar. Eso hace que el paciente no se deteriore, que razone, que piense, que imagine, que intentemos ser creativos, le damos tareas que lo pongan a trabajar, especialmente las tareas mentales, no tanto las tareas manuales, porque hacer la huerta, por ejemplo, o pintar una puerta, está bien. Si el paciente está pasivo en la cama mirando el techo, no, saquémoslo, que vaya al jardín, que haga... Lo mejor que eso es la tarea cognitiva, la de leer, la de escribir, la de dibujar, la de hacer cuentas, la de jugar a las cartas, la de intentar armar un rompecabezas donde uno tiene que ver para la derecha, para la izquierda, si es de acá o si es de acá. Exacto. ¿Cierto? Y si pones el cerebro a trabajar, eso, tanto en patología avanzada o medianamente avanzada, como en patología incipiente, es decir, la gente que está más en contacto con la lectura y con la actividad cognitiva, tiene menos riesgos. Por lo tanto, por ejemplo, los años de escolaridad que uno tiene en su haber, en su currículum, digamos así, está comprobado que a menos años de escolaridad hay más probabilidades de deterioro cognitivo. Es decir, un premio Nobel, por ejemplo, también puede ser un Alzheimer. Pero ese premio Nobel, o esa persona que tiene muchos años de estudio, tiene más reserva cognitiva y tiene más recursos para sostener una enfermedad. ¿Sí? Ahora, si no hay años de escolaridad y no hay desarrollo intelectual y la persona no es de libros y de revistas, de tener esa actividad de ejercicio intelectual, hay más chances. Daniel, como siempre, muchísimas gracias. No, hoy Alzheimer. En otra oportunidad seguiremos hablando, como siempre, de los distintos temas. Está gracias. Libre para ustedes, así que cada vez que me convoquen. Saludos a la audiencia. Gracias. El doctor Daniel López, médico neurólogo. Hoy hablamos con él de Alzheimer. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Ecosalud. Bienvenidos a una vida más fresca. IBES.